en sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos todavía a continuar con nuestro panorama del libro de Samuel, y este domingo es bien interesante el texto que vamos a ver hoy, un texto muy conocido, primero de Samuel, capítulo 16, por favor. Primero de Samuel 16, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. ¿Están conmigo? Primero de Samuel 16, del 1 al 13. Dice así, vamos a leerlo juntos. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo, y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando, y dijeron: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Déjenme orar. Padre, estoy una vez más delante de ti, Señor, rogándote, Señor, que me ayudes, Padre. Señor, unge esta predicación, unge esta iglesia, unge este púlpito, Señor, para que no salga de aquí una enseñanza incorrecta que te ofenda o que haga algo malo delante de ti, Dios. Limita mi boca a decir solamente lo que tú quieres que yo diga, Padre. Y te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu sea enseñando en medio de las deficiencias de mi enseñanza, Padre. Gracias, Dios, por esta iglesia. Te ruego de la misma manera que tu Santo Espíritu, Señor, esté despertando las vidas de mis hermanos, esté abriendo los oídos y los corazones, Padre, porque queremos escuchar de verdad y queremos escuchar para vivir, Señor. Ayuda a tu iglesia, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Este texto es bien interesante. En términos generales, ¿qué está pasando en este texto? Lee el texto y vamos a hablar de qué está pasando. ¿Qué evento hay? ¿Se acuerdan en el contexto inmediato? ¿Se acuerdan qué había pasado anteriormente? Saúl.
Saúl había sido desechado por parte de Dios, un contexto un poquito todavía más anterior. ¿Quién estaba antes de Samuel? ¿Se acuerdan? Antes de Samuel, como profeta, Elí. Estaba el profeta Elí y sus hijos, y fueron desechados. Después vino Samuel y sus hijos también fueron desechados por el mal comportamiento de sus hijos. Samuel fue totalmente desechado, y entonces le piden a Samuel que les ponga un rey. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita el texto, pero Dios les pone un rey, más bien Dios les permite un rey, y posterior a esto, este rey hace lo malo delante de Dios, y este rey es desechado también por Dios. Y ahora es bien interesante lo que vamos a ver a partir del versículo 1, porque entonces es Dios poniendo y haciendo su voluntad en el pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 1. Dice: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ahora es bien interesante ver aquí en el primer versículo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Samuel, ¿qué dice Dios que estaba haciendo Samuel? Lamentándose. Y esto no es un punto, pero es una pequeña introducción, porque Samuel todavía se estaba lamentando de la decisión que Dios había tomado. Ahora, ¿por qué? Y hay algunos temas importantes aquí. Yo creo que Samuel realmente amaba a su pueblo y sabía que sin un rey, humanamente, el pueblo de Israel iba a andar a la deriva. Un rey en esos tiempos era un líder que tomaba la batuta para hacer frente a las guerras, etcétera, etcétera. Entonces Samuel realmente amaba al pueblo de Israel al grado que entendía que sin un rey ellos estaban mal o estaban perdidos en cierto sentido. Algo también que nos hace ver en la vida de Samuel es que Samuel amaba a Saúl. Versículo 1 otra vez: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl?, le dice Dios a Samuel, después de que yo lo he desechado. Pero también podemos ver por otro lado, amados hermanos, un Samuel aferrado a no querer avanzar después de que Dios ya le dio una orden. Y yo quiero que nos identifiquemos aquí como una manera de introducción antes de ir a los textos más conocidos. Y yo me identifiqué mucho aquí. Yo creo que tú también te identificas mucho con esto, o espero que lo hagas, o ojalá que no sé. Pero muchas veces, ¿no te ha pasado que Dios te dice avanza y tú quieres seguir estancado? Dios te ha dado una orden y Dios te dice: mira, ya pasó el tiempo con esa persona, ya pasó el tiempo de esta situación, ya pasaron estos tiempos, ya pasó esta circunstancia, avanza. ¿Ves lo que le está diciendo aquí Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Samuel seguía llorándole a Saúl, y ya vimos que probablemente lo amaba a Saúl, claro que lo amaba, porque Samuel fue el instrumento para ungir a Saúl. Hemos podido ver también que probablemente muy seguramente Samuel amaba al pueblo y no quería que el pueblo estuviera sin rey. Sin embargo, Dios ya había dado una indicación a la situación. Dios ya le había dicho a Samuel: yo voy a desechar a Saúl, y Samuel seguía aferrado a Saúl. Interesante ver el versículo 1: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Amados hermanos, ¿qué es eso que Dios te ha dicho que avances y sigues estancado? ¿Qué es eso que Dios te ha dicho que ya fue tiempo para dejarlo, que ya te metiste en eso, estuviste en eso, viviste en eso, pero es tiempo de dejarlo y avanzar? Probablemente tienes que perdonar, probablemente tienes que amar, probablemente tienes que buscar, probablemente tienes que hacer algo, probablemente tienes que ir, probablemente tienes que quedarte, pero hay cosas en las que Dios te pide que avances y tú y yo seguimos aferrados en estar todavía ahí. Vemos que Samuel, una vez más, estaba aferrado a que Saúl era el rey y no podía avanzar, y más que no podía avanzar, no quería avanzar. Se aferró a la situación que estaba pasando y se autoconmiseró y le lloraba a Saúl diciendo: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto con este pueblo? Cuando Dios había tomado ya una
decisión. Amada iglesia, ¿cuál es la decisión que Dios ya tomó a tu vida y sigues llorándole todavía a esa decisión? ¿Cuál es la decisión o la situación que Dios ya te pide que pases la página o que hagas algo o que dejes de hacer algo y tú y yo todavía seguimos aferrados en eso, llorándole a la situación, llorando a la persona, llorando a las circunstancias, cuando Dios nos pide que avancemos? No te aferres a algo cuando Dios te pide que avances. Es algo que podemos aprender a manera de introducción en este pasaje. Vamos a continuar ahí en el versículo 2. Tengo 3 puntos principales. Yo voy a caminar sobre el primero y es el siguiente para los que les guste anotar. Número 1, confiando en lo que Dios escoge para su gloria. En que lo que Dios escoge para su gloria es mejor. Vamos a leer ahí el versículo 1 de nuevo. Dice así: y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre quién? ¿Quién desechó a quién? Dios desechó a Saúl. Ahora, ¿quién está tomando la decisión? Es Dios. Y contra las decisiones de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Si Dios ya dijo que no, es un no. Si todo el mundo dijo que sí y Dios dijo que no, no va a pasar. Lo está diciendo ahí. Y fíjate bien interesante esto: llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré ¿a dónde? A Isaí. De Belén, porque de entre sus hijos he escogido. Y esto es bien interesante. Enfatiza esto: ¿he escogido qué? Un rey para mí. Y mira, vamos a compararlo en primero de Samuel 8:22. Acompáñenme a primero de Samuel 8:22, por favor. ¿Estás ahí conmigo en primero de Samuel 8:22? Alguien léamelo, ayúdeme a leer, por favor. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su ciudad. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahí en primero de Samuel capítulo 8 vemos al pueblo pidiendo un rey. Ya lo vimos, por eso no vamos a ver todo, porque ya estuvimos estudiando esto. Si tú te acuerdas, el pueblo quería o pedía un rey. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Te acuerdas? Quería ser como las demás naciones, quería ser como los otros pueblos. Ahí en el versículo 22 es bien interesante porque es la respuesta de Dios al pueblo. Y le dice: el Señor dijo a Samuel: escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse a su ciudad, y posteriormente se nombra al rey Saúl. Amados hermanos, ¿cuál es la diferencia con esto? Y avanzando en mi primer punto, confiando en que lo que Dios escoge para su gloria es mejor. Tú y yo hemos tomado una serie, todos los días tomamos decisiones, todos los días. Y muchas veces, muchas de esas decisiones no las consultamos delante de Dios. ¿Y qué pasa cuando no consultamos delante de Dios? Casi todas salen mal. Y cuando salen mal, después de que salen mal, vamos delante de Dios y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué salió mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ahora es bien interesante porque aquí en el versículo 1 hay una afirmación bien importante, y es Dios diciendo que ahora el rey que va a poner, ¿lo escogió quién? Dios. Dios mismo escoge al rey que va a poner, y es David, y lo dice: entre sus hijos he escogido un rey para mí. Amados hermanos, ¿qué nos enseña esto en primer lugar? Yo te ruego delante de Dios que puedas entender que las decisiones de Dios son mejores que las tuyas. Que tienes, o que Dios tiene todo el derecho de decidir sobre nosotros, porque Él ve más allá de lo que tú y yo no podemos ver ahora. Y las decisiones de Dios son mucho mejores que las de nosotros. Otra vez vamos a ver en Saúl más adelante las decisiones tan trágicas que Saúl tomó, porque Saúl Dios no lo había escogido. Saúl fue una elección de un pueblo necesitado de ser como las demás naciones. Pero cuando David llega, y vamos a verlo más adelante a lo largo de los libros
de Samuel y de Reyes, cuando David llega, entonces establece realmente una monarquía teocrática. Hay un rey, pero hay un rey que tiene un Dios que está arriba de él. Está sometido a una autoridad encima de él. Y ese es Dios. Lo que yo quiero que entendamos aquí en el versículo 1 y como primer punto es que podemos confiar en que lo que Dios escoge para su gloria es mejor que lo que nosotros podemos escoger. Y mira, muchas veces los caminos de Dios son inexplicables. Platicábamos mi esposa y yo esta semana, y es bien interesante, lo voy a ver un poquito más amplio más adelante. Pero ¿te acuerdas cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? ¿Y te acuerdas hacia dónde los dirige Dios? Parte, pero antes del desierto había algo que estorbaba. ¿Te acuerdas qué era? El mar. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque muchas veces las elecciones de Dios pueden parecernos absurdas. Porque muchas veces Dios nos va a llevar al límite para que nosotros podamos entender que solamente su gracia nos va a rescatar de ahí. Y muchas veces, en ese sentido, vemos al pueblo de Israel enfrente de 500,000 hombres de a caballo, listos para matarlos, y del otro lado al mar. No tenían a dónde correr. Dios los pudo haber llevado por las montañas, Dios los pudo haber llevado por los valles, Dios los pudo haber llevado por otro lado, pero justamente a Dios se le ocurre llevarlos al límite del mar. Y muchas veces, o no muchas veces, siempre podemos confiar en Dios, siempre. Ahora Dios está escogiendo un rey para sí, porque el pueblo se había equivocado, y lo que quiero que aprendamos aquí en este momento es: puedes confiar en que Dios va a escoger siempre lo mejor, pero confía, porque muchas veces tú y yo elegimos situaciones o cosas como Saúl para nuestra vida. No quiere decir, o no vamos a poner en este momento a Saúl y vamos a hablar mal de él, pero Saúl habla mal de sí mismo todo el tiempo. Pero muchas veces estamos tan aferrados a nuestras ideas, a lo que nosotros queremos, a nuestras maneras, a nuestros modos, a nuestras formas, que decimos que confiamos en Dios, pero la realidad es que no confiamos en Dios. Muchas veces, iglesia, Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Sé que es una palabra cliché, pero muchas veces Dios no nos da lo que queremos, pero Dios siempre te va a dar lo que necesitas. O déjame lo cambio un poco. Dios a veces sí nos da lo que queremos para enseñarnos a que es mejor cuando Él escoge que cuando nosotros escogemos. Y lo vemos en la vida de Israel con Saúl. El pueblo se aferró y decían: yo quiero un rey. Ya tenían un rey, pero se aferró y dijo: yo quiero otro rey, y ese rey me va a guiar y vamos a conquistar. Y Dios les dio lo que querían y le dijo: ¿quieres esto? Entonces toma esto. Y les dio a su rey solamente para enseñarles que es mejor cuando Dios escoge sobre nuestra vida. Amado hermano, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres tú escoger o que Dios escoja? Todos los días vas a tomar decisiones en tu vida, todos los días. Tú y yo vamos a pasar por tomar decisiones de uno o de otro modo. Probablemente tengas que decidir la escuela en la que vas a estar. Probablemente tengas que decidir la persona con la que te vas a casar. Probablemente tengas que decidir la iglesia en la que te vas a comprometer para servir. En todas y cada una de las decisiones que tú tomes, siempre consulta lo que Dios quiere, porque Dios es digno de que confíes en Él. En esta ocasión podemos ver, a diferencia del texto pasado, una vez más, que Dios se escogió para sí un rey. Y creo que es mejor confiar en lo que Dios escoge para su gloria, para ti. No te desesperes. Vivimos en un mundo, yo había escuchado esto, el mundo de las palomitas o del microondas. Queremos todo rápido. Queremos que Dios responda rápido, queremos que las cosas sucedan rápido. Confía en que Dios va a escoger lo que es mejor para ti. Versículo 2, Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Otra vez, y qué interesante. Fíjate lo que responde Samuel.
Cuando Saúl lo sepa, ¿qué? ¿En quién confiaba Samuel? En sus fuerzas, ¿sí? Pero no confiaba en Dios, ¿verdad? Cuando Saúl lo sepa, o sea, Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el dueño, el que pone y quita reyes, te está mandando a que hagas algo. Y Samuel le dice, es que si Saúl sabe, me va a matar. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, otra vez, estamos poniendo nuestra confianza en todo, menos en Dios. Samuel tenía toda la autoridad y todo el conocimiento para decir, voy a ir porque Dios va conmigo, porque Dios está de mi lado. Sin embargo, teme y el Señor le dice, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer el sacrificio. Le dice, mira, ¿sabes qué? Para que no te haga nada, diles que vas a ir a ofrecer un sacrificio. Tú eres el sacerdote, que no se te olvide. El sacerdote podía ir a donde él quería a ofrecer sacrificios. Como que a Samuel se le había olvidado por el miedo. Versículo 4, Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando, y dijeron, ¿vienes en paz? Usualmente los sacerdotes, cuando iban o visitaban ciertas ciudades, y más como las ciudades de David, era porque venía juicio a las ciudades. Me refiero a ciudades como como Belén, porque eran ciudades pequeñas. Entonces los líderes de esa ciudad temían de que viene el sacerdote, me viene a decir algo malo. Pero esta vez le dice, vienes en paz, y le dice Samuel, en paz he venido a ofrecer sacrificio. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí a sus hijos y los invitó al sacrificio. Versículo 6, y con esto camino a mi segundo punto. Dios no siempre hace o permite las cosas dos veces del mismo modo. Dios no siempre hace o permite las cosas dos veces del mismo modo. Y esto es una frase bien interesante. ¿Alguna vez has leído o has visto las películas de las Crónicas de Narnia? Bueno, las Crónicas de Narnia, si no sabías, están escritas por un teólogo cristiano, C.S. Lewis. Y la idea de este teólogo era que él quería ilustrar la salvación para niños. Estas historias son infantiles, las Crónicas de Narnia son totalmente infantiles. Y él quería ilustrar la salvación de Dios. Ahora es bien interesante porque en las primeras películas, Aslan, que es el león representando a Jesús, va y salva de alguna manera a los niños, a los 3 niños. En las segundas películas, no recuerdo si es en la segunda o en la tercera, creo que es en la segunda, los niños otra vez están en peligro y Aslan no se presenta, no lo ven. Y es bien interesante porque hay un encuentro entre Aslan y Lucy, es ese personaje. Y Lucy era la más niña, como la más inofensiva, y ella sí lo había visto antes. Y es bien interesante porque le dicen, ¿por qué no me veniste a seguir? Y Lucy le dice, es que no me creyeron. Y ya le dice, aunque no te creyeran, tú tenías que haber venido a verme. Pero hay algo bien importante porque Lucy le dice, pero ¿por qué no nos salvaste? ¿Por qué no vienes a salvarnos como la otra vez? Y Ana le contesta bien interesante parte de este punto y le dice, porque no hago las cosas dos veces del mismo modo. Y quiero enseñarte esta idea en el versículo 6, pero quiero que entres pensando en esto. Dios no siempre hace las cosas dos veces del mismo modo. Muchas veces sí, muchas veces no. Cuando ellos entraron, versículo 6, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Ahora, ¿te acuerdas de alguna de las características de Saúl? ¿Te acuerdas? Lo vimos. Sí. Valiente, alto, bien parecido. No, es Saúl. Era un hombre de guerra, Saúl. Era un hombre valiente. Y en la mentalidad de Samuel, cuando Dios le dice, voy a escogerme un rey para Israel, ¿cuál era la mentalidad de Samuel? La misma de Saúl. Era la misma, iba con la misma imagen. Dios se va a conseguir a un hombre fuerte, alto, guapo, hombre de guerra, etcétera, etcétera.
Y algo que quiero que entiendas aquí, amada iglesia, antes de entrar al texto más conocido de que Dios no ve de que Dios ve el corazón, es Dios no hace o permite las mismas cosas dos veces. No siempre pasa así. Las características de Saúl no tenían que ser el distintivo esta vez de este nuevo rey. Probablemente Samuel tenía en mente buscar otro tipo de hombre, y cuando ve a Eliab, entonces, como lo dice el versículo 6, dice: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el versículo 7 nos enseña qué es lo importante. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto, porque lo he desechado. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. La situación era que Samuel estaba viendo de nuevo la apariencia y lo exterior en el futuro rey. Amados hermanos, quizás la vez pasada, aprendiendo de esto, en que Dios no hace las cosas de la misma manera, quizás la vez pasada Dios te sanó, pero esta vez a lo mejor no te va a sanar. Y está bien. Quizás la vez pasada clamaste por un milagro, Dios escuchó tu oración y Dios te sanó, pero probablemente la siguiente vez Dios no lo va a hacer así. Y quiero enseñarte esto para que no esperes las mismas respuestas de Dios siempre, pero que esperes la misma fidelidad y amor de Dios siempre. Dios no escogió un rey de la misma manera. Dios escogió reyes parecidos, pero con un corazón distinto. Y yo quiero enseñarte esta tarde ya que Dios no siempre va a hacer lo mismo en tu vida. Dios quizás te sanó la vez pasada, pero esta vez no. Quizás después de haber pecado, Dios no permitió consecuencias a tu vida la vez pasada. Dios te ayudó para que no tuvieras consecuencias en tu vida por tus malas decisiones, pero quizás esta vez sí las va a permitir. Quizás esta vez sí va a permitir consecuencias para que entiendas que cuidado con Dios, porque no podemos jugar con Él. Quizás esta vez sí vas a sufrir consecuencias. Quizás la vez pasada Dios te permitió sufrir y llorar, pero quizás esta vez el Señor va a abrir caminos donde no hay. Quizás la vez pasada el Señor te permitió estar feliz, pero esta vez probablemente vas a tener un momento de sufrimiento, de llanto, de tristeza. Y lo que quiero enseñarte otra vez, querida iglesia, es: Dios no siempre hace las cosas de la misma manera. Dios no siempre va a hacer las cosas de la misma manera, pero podemos confiar en que Dios es fiel. A pesar de la situación en la que nos encontremos, a pesar de la situación en la que Israel estaba, a pesar de que Samuel veía lo exterior, Dios seguía siendo fiel en que les iba a dar un rey, pero esta vez iba a ser conforme a su corazón. Muchas veces, amados hermanos, como lo digo, creemos que Dios va a hacer lo mismo o va a actuar de la misma manera, pero no, Dios obra siempre de maneras diferentes para el único propósito de darse la gloria Él mismo. Samuel tenía que aprender, que ahora tenía que ver de una manera distinta. Samuel tenía que aprender esta vez a que no importaba lo exterior, sino lo interior. Y con esto paso a mi tercer y último punto. No te dejes impresionar. Mira como Dios mira lo interno más que lo externo. Hay muchos dichos por ahí que dicen cosas como: no juzgues a un libro por su portada. ¿Has escuchado esto? O no todo lo que brilla es oro. A veces conocemos a personas, o personas nos conocen a nosotros pensando que somos de un modo, cuando realmente nos conocen, nada que ver con lo que creyeron que éramos. Algo muy interesante es versículo 8, Entonces ahí llamó a Aminadab, lo hizo pasar delante de Samuel y dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después se hizo pasar a Sama y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Y así se hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas.
Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. ¿Cuál es la diferencia con Saúl? No era un hombre de guerra. David no daba la seguridad que Saúl daba. David no era un hombre de guerra, David no era un hombre valiente como Saúl lo hacía. Pero ¿sabes qué le agrada a Dios? Agarrar a lo que el mundo no le sirve, lo que el mundo no cree que es apto, para hacerlo apto para su gloria. Amados hermanos, no te dejes impresionar. Mira como Dios mira lo interno más que lo externo. Y déjame te pongo un ejemplo para mi vergüenza. Me gustan mucho. Yo sé que a lo mejor en cuestión de nombres no vas a saber. Pero hay un pastor que me gusta mucho y se llama Paul Washer. La primera vez que me tocó ir a mí a Estados Unidos a estas conferencias, este hombre iba a predicar. Entonces para mí era como un sueño cumplido, era ir a ver en vivo a este hombre, era para mí algo especial. Cuando voy al viaje, a la mitad de cuando me bajo del avión allá en Estados Unidos, mandan una notificación y dicen que Paul Washer tuvo una enfermedad y no se iba a poder presentar. Para mi tristeza y decepción, en verdad fue como de, pues entonces, ¿para qué vine? No va a venir Paul Washer, ya no tiene sentido esto, ¿verdad? Sin embargo, y pusieron a otro hombre y se llama Alex Montoya. Hasta el nombre dije, debe ser un mexicano. Yo también bien malinchista, ¿verdad? Dije, debe ser un mexicano. Alex Montoya, pues ni en su casa lo conocen. ¿Quién será este cuate? Y ahí voy bien pues, más animado porque era la primera vez que iba a las conferencias, desanimado porque no iba a estar Paul Washer. Pues cuando hablan y bueno, ya pasaron lo demás, unas conferencias hermosas, iglesia, algún día ojalá y pudiera ir. Y bueno, lo presentan este cuate, al segundo día creo que predicó él, y lo presentan y bueno, le damos gracias a Alex Montoya que estuvo dispuesto a venir, porque el hermano Paul Washer pues está enfermo, etcétera, etcétera. Amados hermanos, cuando yo lo vi ahí, un señor como de 65 años, hablando pocho, no hablaba ni bien español, hijo de mexicanos, en mi corazón, y Dios lo sabe, hice tan menos a ese hombre. Y dije, ay, me voy a salir, no creo que esté bueno. Bueno, amados, cuando yo escucho predicar a ese hombre, ese ha sido uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida. Predicó con tanto poder y predicó tan bien ese día, que su predicación fue la mejor predicación de ese texto que yo he escuchado en toda mi vida. Y me sé su predicación porque la he escuchado varias veces después, pero me la sé porque desde ese día se me quedó aquí en la cabeza los puntos y los conceptos de lo que él había dicho y por qué lo había dicho. Muchas veces, amados hermanos, te pongo mi ejemplo, porque muchas veces tú y yo somos así. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por cómo viste, por qué tan bueno es en lo que hace, por sus capacidades, por lo que vemos. Nos dejamos impresionar por lo que vemos, pero como cristianos tenemos que pensar e ir más allá. No solo tenemos que ver con nuestros ojos, sino tenemos que ver con la fe. Tenemos que ver en las decisiones que Dios está tomando para nuestra vida. Tenemos no solo que ver con vista, sino con fe en que lo que Dios está haciendo es lo mejor para nosotros. Y sobre todo, amados hermanos, tenemos que tomar decisiones no solo con nuestros ojos o con lo que nuestros ojos limitados pueden ver, sino con lo que Dios por medio de su Espíritu nos pide. ¿Qué nos enseña este texto? Y volvemos al texto base, el versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel, no mires ¿qué? Su apariencia, no mires lo de afuera, le dice Dios a Samuel, ni lo alto, porque yo he ¿qué? Veo el corazón. Yo lo he desechado primeramente. Yo he desechado esto, en lo que tú y yo a veces nos fijamos,
en lo que tú y yo a veces nos dejamos impresionar en qué tan alto es, qué tan guapo, qué tan guapa, qué tanto dinero tiene, qué carro trae, en qué casa vive, todo eso, dice Dios, yo lo desecho. Porque a Dios no le importa quién eres tú de aquí para afuera, a Dios le importa quién eres tú de aquí para adentro. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nos aferramos a cuidar lo exterior en vez de lo interior. A Dios no le importa cuánto dinero traes en tu cartera hoy. A Dios no le importa qué carro vienes conduciendo. A Dios no le importa qué ropa traes, o si es marca Zara, Liverpool, del Yankees, Liverpoolgas, dice el abuelito de mi esposa, Liverpoolgas. No importa de dónde es la ropa que traes, no importa de dónde es los tenis que traes, no importa de qué escuela vienes o en qué escuela estudias. ¿Sabes qué importa delante de Dios? Tu corazón. ¿Y sabes qué es lo que menos cuidamos? El corazón. Hace un par de semanas vino un hermano a predicarnos justamente esto, ¿te acuerdas? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Pero sabes, somos distraídos, por no decir otra palabra, necios. Y Dios nos dice, guarda tu corazón, cuida lo que metes, cuida lo que hablas, cuida lo que haces. Y nosotros estamos más aferrados en poder comprarme la mejor tele del momento, la mejor ropa del momento, el carro más nuevo, el celular más nuevo, etcétera, etcétera. Amados hermanos, esto es la clave. Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿qué? Y déjame darte varios ejemplos acerca de cómo debemos mirar nosotros también con esa fe delante de Dios. Acompáñame a Colosenses 3:2, por favor. El ojo humano ve los afanes del mundo, pero mira lo que dice Dios. Colosenses 3:2, ¿están conmigo? Léanmelo, por favor. Pongan la mira ¿dónde? El ojo humano ve los afanes de este mundo, ve los problemas de este mundo, ve las situaciones de este mundo, pero mira lo que Colosenses nos dice: pon la mira en las cosas de donde, de arriba, no en las de la tierra. Esa es la diferencia. Aprendamos a mirar como Dios ve. Esta es la clave. Dios no ve como el hombre ve, y Dios quiere que nosotros veamos de la misma manera. No veamos los afanes del mundo, veamos el cielo, pongamos la mirada en las cosas de arriba. En segundo lugar, el humano, al ver que tiene necesidades, ve que lo único que hay por hacer es afanarse. Pero, ¿qué dice Mateo 6:33, por favor? Buscar el reino de Dios y su justicia. Fuerte. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que el ojo humano, lo que el humano ve al tener necesidades es afanarnos, trabajar más, hacer más. Pero Dios dice otra cosa: aprende a mirar como Dios mira las situaciones en todas las áreas de tu vida. El ojo humano nos dice que ante las necesidades lo único que tenemos que hacer es afanarnos. Dios dice que ante las necesidades busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas vendrán por añadidura. Jóvenes, muchas veces queremos una pareja para casarnos, pero tenemos que ver más allá de la belleza. Necesitamos ser cristianos que no somos superficiales, que no miran el cuerpo, que no miran la fama, que no miran el dinero o el éxito de la otra persona, pues estos son momentáneos. Mira, mis amados, que todos estamos aquí, pero la belleza se acaba, la belleza exterior se acaba. ¿Sabías eso? El día de mañana vamos a tener 100 años y nuestra belleza que tuvimos en nuestra juventud fue pasajera. No te enfoques ni te dejes, joven, cautivar por lo que tus ojos pueden ver, sino aprende a mirar como Dios te pide que mires. No te deslumbres por la belleza, no te deslumbres por el dinero, no te deslumbres por el porte o la fama, sino por el corazón.
y que sea un corazón que ame a Dios, que tema a Dios, que busque el reino de Dios y su justicia. Cuando el ojo humano ya no ve la salida, como lo mencionaba hace un momento, cuando parece que Dios nos ha llevado entre el ejército y el mar rojo, tenemos que ver más allá. Y tenemos que ver a Dios abriendo los mares y haciéndonos pasar y ver con los ojos de la fe en que Dios va a abrir caminos en donde no lo hay. Y hay un texto que me gusta mucho. Segundo de Reyes, acompáñenme ahí, 6, por favor. Cuando como humanos vemos que no hay salida, vemos problemas, asedio, necesitamos urgentemente pedirle a Dios que Dios abra nuestros ojos para ver cómo Él mira. Y este pasaje es bien interesante. Segundo de Reyes 6, versículo 15 al 17. Si estás ahí, me voy a permitir leerlo. Dice así: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y yo sé que has leído este texto muchas veces, pero déjame te pongo el contexto. Están en una casa y se asoman y ve multitud de caballos, multitud de gente que está por matarlos a esas dos personas. Había dos ahí en la casita. Y cuando los ve, el ojo humano le hace responder: ah, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces Dios nos permite estar en este tipo de situaciones para que nosotros también pasemos por esto. Y fíjate lo que le responde. Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos. Ahora, este hombre no entendía, porque ¿cómo que los que están con nosotros son más? Si yo lo único que veo es al enemigo, a los caballos, a los soldados enemigos allá afuera. Pero fíjate lo que hizo Eliseo. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que ¿qué? Y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros, ¿de qué? Amados hermanos, esta oración es una oración que nosotros tenemos que hacer urgentemente. Dios, abre mis ojos. Abre mis ojos, porque tus ojos probablemente te están llevando a la tristeza, a la desesperación, al afanarte. Porque sabes, en este mundo solo tenemos eso. A lo mejor tus ojos están cerrándose, que te estás dejando llevar solamente por lo que ves. Piensas que como brilla es oro. Y necesitamos urgentemente, iglesia, que Dios abra nuestros ojos, así como lo hizo con este criado, y que Dios nos enseñe sus maravillas. Y que Dios nos enseñe a ver, como dice el versículo 7 de 1 de Samuel capítulo 16, Dios no mira lo que ve el hombre. Dios mira otra cosa, Dios ve diferente, y tú y yo necesitamos ver con esos ojos, con los ojos de la fe, con los ojos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Vas a tomar una decisión, ve con los ojos de la fe. Vas a hacer algo, vas a ir a algún lado, mira con los ojos de la fe, y lo que sea correcto delante de Dios, entonces hazlo para la gloria de Dios. No te dejes impresionar. No te dejes impresionar por los afanes de la vida. No te dejes caer solamente por lo que está sucediendo. Deja que Dios maraville todo tu entorno, como lo hizo con este criado. El Señor abrió los ojos del criado, y entonces, después de que Dios abre los ojos, puede ver que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego. Había más gente ahí cuidándolos de los que estaban atacándolos. Necesitamos esa fe, iglesia, otra vez.
Necesitamos volver de nuevo a creer. Necesitamos, iglesia, volver a entender que Dios es el único que puede escoger lo mejor para nosotros. Necesitamos confiar en eso, en que Dios es digno de que depositemos nuestra confianza delante de Él. Puedes confiar en Dios. Dios está haciendo lo mejor para tu vida, siempre y cuando tu confianza esté delante de Él. Vas a tomar buenas decisiones cuando consultes a Dios y tu confianza esté enteramente en lo que Él decida para ti. Si Dios te da ese trabajo, si Dios te da esa persona, si Dios te da ese dinero, si Dios te da esa propiedad, si Dios te da lo que Él quiera dártelo, y si no te lo quiere dar, gloria a Dios también. Y Dios pide, iglesia, que no te dejes impresionar por lo externo, sino por lo interno. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Sabes qué había en nuestra vida antes de que Dios nos salvara? Porque Dios escogió lo inmundo, lo vil, lo menospreciado de este mundo. Eso somos tú y yo. Nosotros vamos al tianguis y escogemos lo mejorcito en las frutas, ¿no? No agarramos la echada a perder. La manzana echada a perder, qué rica. Bueno, Dios hizo eso. Dios agarró lo echado a perder, lo que no servía, lo bajo de este mundo, para restaurarlo y para avergonzar a los que se creen sabios en este mundo. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Amada iglesia, que Dios nos ayude, número uno, a no aferrarnos a algo que Dios ya nos pide que dejemos atrás. Número dos, que Dios nos ayude a confiar en que lo que Él escoge es mejor. Número tres, que Dios nos ayude a entender que no siempre hace las mismas cosas igual. Puede cambiar y está bien. Al final de cuentas, que nunca cambia es Dios. Las situaciones pueden cambiar. Y número cuatro, que Dios nos ayude a no dejarnos impresionar y a poder mirar como Dios mira todas las situaciones de nuestra vida. Si estás pasando un momento difícil, que Dios te abra los ojos para mirar la situación desde su perspectiva. Si estás por tomar una decisión, que Dios te abra los ojos para tomar esa decisión, no desde lo que tú sientes, sino desde su perspectiva, desde lo que es correcto delante de Él. Y que en medio de cualquier situación podamos mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. Vamos a orar.